Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo calcular la resistencia de protección de un LED. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, primero que nada, como para qué una resistencia de protección. Las resistencias de protección son fundamentales en los circuitos eléctricos para que no nos exploten cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos conectar a un LED en, no sé, con una carga muy grande, pues lo más probable es que si no hayamos calculado bien las cosas, es que nos exploten. Así que, además de ser divertido calcular un poco los circuitos, son importantes para que, por ejemplo, el dinero que hayamos invertido en un circuito, pues no nos termine quemando. Bien, ya tenemos por aquí un circuito. Lo primero que tenemos que hacer es sentir el circuito, oler el circuito. No, es broma. No, lo primero que tenemos que hacer es, imaginemos que esta fuente de poder viene siendo, por ejemplo, de 5 voltios. Puede ser de 12, después ustedes hacen los cálculos. Y esta resistencia es la que nosotros queremos calcular. Esta es nuestra resistencia de protección. Para calcular cuál va a ser esta resistencia de protección, lo que tenemos que hacer es irnos a la datasheet del LED, es decir, a la hoja de datos en donde el fabricante marca los parámetros que necesita este LED para que no se queme, para que trabaje de manera normal, pues. Entonces, lo que hacemos es irnos a la datasheet. En la hoja de datos del LED nos va a venir algo que dice 4 watt, que es como la corriente que aguanta normalmente o típicamente, que por ejemplo para un LED rojo vendría a ser de 2 voltios a 20 miliamperios. Esto cambia con cada LED. Bien, entonces estos 2 voltios es la caída de tensión que hay en este LED, ¿ok? Es la caída de tensión. Recordemos la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión suministrada. Es decir, que esta pila de 5 voltios debería de ser equivalente a la caída de tensión que hay en el LED, que es de 2 voltios, más la caída de tensión que hay en la resistencia. Entonces, para calcular la caída de tensión que hay en la resistencia, pues lo que hacemos es despejar R. R nos vendría a dar 3. Es decir, que aquí van a caer 3 voltios y acá van a caer 2 voltios. Una vez que nosotros sabemos esto, pues ya es muy fácil calcular la resistencia. ¿Por qué? Porque recordemos que la intensidad es solo una, es la intensidad que pasa por todo el circuito, que va a circular a través de tanto de la resistencia como del LED, y ocupamos que sea de 20 miliamperios, porque si no, pues o el LED no va a lucir o el LED se nos va a quemar. Por lo cual, la resistencia debe de ser equivalente a la caída de tensión que hay en él, ¿ok? La caída de tensión que es V sobre I, y entre la intensidad, pues la intensidad que queremos, esta resistencia de protección va a ser igual al voltaje que cae, que van a ser los 3 voltios, sobre la intensidad que va a circular a través del circuito, que es de 0. Es de 20 miliamperios. De 20 miliamperios. Entonces sería 3 entre 20 miliamperios. Para calcular la resistencia, entonces la resistencia va a ser igual a 3 sobre, recordemos que mili indica que el punto decimal se va a recorrer 3 puntos hacia la izquierda, entonces tendríamos que es 0.02. Esto nosotros lo podemos multiplicar a ambos lados por 100 de esta manera. Entonces teníamos 300 sobre 2, que nos daría 150. Entonces aquí tenemos el valor de la resistencia, que la resistencia de protección debería de ser de 150 ohmios, ¿ok? Para que así el LED luzca de manera correcta. Muy fácil, ¿no? Aquí les va otro problema. Bien, ahora imaginemos que tenemos el siguiente circuito un poco más difícil. Tenemos ahora 2 ramas en paralelo con 2 LEDs en serie, y tenemos que calcular las resistencias de protección de los LEDs. Esta resistencia 1 le voy a poner y esta resistencia 2, ¿ok? Tenemos que calcular esas resistencias, por lo cual lo que vamos a hacer es lo que hicimos prácticamente en el anterior problema, nada más que ahora vamos a utilizar los circuitos en serie, circuitos en paralelo, leyes de Kirchhoff, leyes de
voltajes de Kirchhoff y leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces lo que debemos de saber es que por aquí va a circular primero una intensidad, ¿no? Una intensidad total, que en este nodo recordemos que en los nodos la corriente se divide. Se va a dividir en una intensidad I1 y en una intensidad I2, que la suma de estas dos intensidades, I1 más I2, nos debe dar la intensidad total, según la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, tenemos que este LED va a ofrecer una cierta resistencia a este circuito. Entonces, la resistencia que va a ofrecer, recordemos que en el anterior problema lo que hacíamos era que el LED 1 le vamos a poner, nos va a ofrecer una caída de tensión de 2 voltios y ocupamos que el voltaje 1, la corriente 1, que es la corriente que circula por aquí, que es esta corriente, que es I1, y esta corriente es I2, es decir, aquí circula una corriente I1 y aquí una corriente I2, por lo cual necesitamos que aquí caigan 2 voltios con 20 miliamperios, por lo cual van a quedar 2 voltios con 0.02 amperios. Ya lo transformé a amperios, de miliamperios a amperios. En el LED 2, que el LED 2 vendría a ser este de acá, tendríamos que son 2.4, ya que este es por ejemplo un LED verde, 2.4 con 0.02 amperios. En el LED 3, que vendría a ser este, LED 3, tenemos que son 2.4 con 0.2 con 20 miliamperios. Aquí me equivoqué. Aquí son 20 miliamperios. 20 miliamperios y acá también son 20 miliamperios. Por lo cual, aquí son 0.02 amperios. En el LED 4, de la misma manera, LED 4, tenemos que son 2.4 sobre 0.02 amperios. Para eso debemos de saber que la suma de las caídas de tensión debe ser igual a la tensión suministrada. Es decir, que recordemos que el voltaje aquí y aquí cae igual, ¿ok? Aquí caen 12 voltios, aquí caen 12 voltios, por lo cual esta caída de tensión que cae aquí debe ser de 12 voltios. Y la caída de tensión que hay aquí debe ser también de 12 voltios. Por lo cual, tenemos que en este LED, la caída de tensión debe ser igual a 12 voltios. Este LED, recordemos que su caída de tensión es de 2 voltios, ¿ok? Más la caída de tensión que hay en este, que son 2.4 voltios. Y la caída de tensión que debe haber en la resistencia, que esa es la que vamos a calcular, la resistencia 1. Entonces tenemos que son 4.4, 12 y R1. Entonces despejamos R1. Entonces son 7.6 voltios. Bien. Ahora en el otro, en la resistencia 2, tendríamos que vendrían a ser 12 en esta rama, que vendrían a ser los 2.4 voltios de la caída de tensión más los otros 2.4 más la resistencia 2. Entonces los dos vendrían a ser a 4.8 más R2, por lo cual al restarlo nos daría 7.2 igual a R2. Una vez ya sabemos esto, pues lo único que nos queda es que aquí caigan 20 voltios, 20 miliamperios, y aquí caigan otros 20 miliamperios. ¿Y cómo hacemos eso? Bien, dado que tenemos que la caída de tensión de la resistencia es esta, entonces la resistencia 1, por ejemplo, debe ser igual a el voltaje que cae sobre ella sobre los 20 miliamperios que debe de circular sobre este circuito, por lo cual va a ser igual a 0.02 amperios. De la misma forma, la resistencia 2 debe ser igual al voltaje que cae sobre esa resistencia sobre los amperios que también caen. Bien, entonces la resistencia 1 y la resistencia 2 van a ser equivalentes a... Entonces ya con eso ya calculamos la resistencia de protección de cada una de los LEDs. Tenemos que aquí vendrían a ser 380 ohmios. 380, aquí déjenlo pongo mejor.
380 ohmios, y acá vendrían a ser 360 ohmios. Bien, y así los LED no se los quemarían. Eso es todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y muchas gracias.